Cuestión de derecho, porque la ley es de todos. Con la abogada Carmen Julca. Muy buenos días, amigos de Radio Televisión Millennium. Es un gusto acompañarlos en este nuevo segmento denominado Cuestión de Derecho, donde conversaremos de manera clara y sencilla de temas legales que forman parte de nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar un poco de actualidad, resolveremos dudas frecuentes y, sobre todo, conoceremos nuestros derechos. ¿Por qué no? También nuestros deberes y responsabilidades, que son tan importantes y a menudo podemos también evitar algunos problemas si tenemos la información adecuada. Soy la abogada Carmen Julca Salvador, directora del Estudio Jurídico Salvador y Asociados, y quiero darles la bienvenida a Cuestión de Derecho, porque la ley es de todos. Y como hoy es lunes, iniciamos nuestro espacio dedicado a los temas de familia en Lunes de Familia. Lunes de Familia, un espacio para hablar claro sobre nuestros derechos y las leyes que protegen a nuestra familia. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más duda genera en el derecho de familia, que son los alimentos. Y quiero empezar planteando una pregunta a usted que nos está viendo, que nos está escuchando. ¿Qué entiende por alimentos? Seguramente lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de los alimentos es la comida que ingerimos, nuestro desayuno, el almuerzo, la cena, y esta idea en sí es comprensible porque este término tiene una importante connotación social. Sin embargo, jurídicamente los alimentos, así en plural, tienen una significación continente, que quiere decir que es mucho más amplia, puesto que se regula tanto en el Código Civil como en el Código de los Niños y los Adolescentes, como también en la jurisprudencia nacional, ¿no? Y pensamos, ¿qué comprende entonces los alimentos? Vamos a hablar un poco de cuáles son los elementos que componen los alimentos. En primer lugar, tenemos el sustento, es decir, la alimentación propiamente dicha, todo lo que ingerimos, que comemos para poder desarrollarnos de una forma adecuada. Sin embargo, es preciso resaltar que no se trata de cualquier tipo de alimentación, sino tiene que ser una alimentación que responda razonablemente a nuestra edad, a nuestro estado de salud y las diversas necesidades, ¿no?, que tiene cada persona. Por ejemplo, las necesidades nutricionales de un niño de 6 años no son las mismas de un joven o adolescente de 14, 15 años. Entonces, tenemos que evaluar ahí, ¿no?, las diversas situaciones que se puedan requerir según el sustento de cada una de las personas. Ahora, vamos a hablar de la habitación. La habitación se refiere en sí al lugar donde vivimos, pero no puede ser cualquier lugar, sino tiene que ser un lugar adecuado. Tiene que permitir el correcto desarrollo del individuo. Por ejemplo, una vivienda que sea segura, una vivienda que cuente con los servicios básicos, una vivienda que tenga las condiciones mínimas de higiene y el espacio adecuado, va a garantizar el correcto desarrollo de la vida de una persona. Y para poner un ejemplo más, por ejemplo, si una madre viviera en alquiler junto a sus menores hijos, esta necesidad de vivienda del menor se comprende dentro del concepto de los alimentos. Ahora vamos a hablar de otro elemento que también es importante y es el vestido. Por el vestido podemos hacer alusión a la ropa, así de simple, lo que estamos usando por encima de la piel para poder cubrirnos de diversas o protegernos de diversas circunstancias de clima, por ejemplo el frío. Y en el caso de los niños hay una particularidad bastante sencilla porque ellos están en constante crecimiento y las necesidades de vestido también van cambiando constantemente. Esto incluye el calzado, esto incluye uniformes escolares y a propósito de los uniformes escolares también vamos a hablar de la educación. Valga decir que la educación es un derecho fundamental que se encuentra reconocido por la Constitución Política del Perú y también los diversos tratados internacionales. Y esta parte de los alimentos es importante también porque incluye gastos de escolaridad, por ejemplo, la matrícula, las pensiones, también las contribuciones que puedan hacerse a las diversas APAFAs y cualquier otro gasto asociado, ya sea directo o indirecto. Y dentro de gastos indirectos podemos decir que también se incluyen los gastos de transporte del niño, ¿no?, desde su hogar hasta su centro educativo, el acceso a internet,
también los materiales educativos, libros, útiles escolares, entre otros que podrían ser necesarios para completar, ¿no? Satisfacer por completo su derecho a la educación. También puede existir supuestos en los que hablemos de cubrir estudios técnicos o superiores, universitarios también, cuando se trata de hijos mayores de edad. Hay requisitos específicos que desarrollaremos más adelante, quizá en otro programa, para hablar más o menos de cómo funcionan los alimentos cuando se tratan de hijos mayores de edad. Otro aspecto importante dentro de los alimentos es la salud. Esto comprende dos extremos importantes de la esfera psicosomática del individuo, que es la salud física por un lado y la salud psicológica por otro lado. Este componente es importante porque los alimentos van a comprender los gastos de consultas médicas, medicamentos, terapias, rehabilitación en caso el alimentista lo requiera, o incluso gastos preventivos. Bien, por ejemplo, si un niño requiere el uso de lentes permanentemente o terapia psicológica, esas necesidades también forman parte de su desarrollo integral. Y como otro elemento más, y aunque ustedes no lo crean, la recreación es otro componente de los alimentos. Esto va a incluir los gastos asociados al libre esparcimiento, abarca el deporte, las artes, el uso del tiempo libre, por ejemplo, hasta el entretenimiento. Con esto podríamos decir que comprende ir al cine, a las ferias, asistir a algún centro turístico para poder desarrollar plenamente su derecho a la recreación. Cada uno de estos elementos, claro que tienen que ajustarse a las realidades concretas de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es necesario en salud y educación para una persona no es igual para otra persona. Es por ello que la determinación de estos gastos relacionados a cada uno de estos elementos se hace en base a cada caso en particular. Finalmente también vamos a hablar de un aspecto que muchas personas no conocen, y es que los alimentos también comprenden gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta el posparto. ¿Cómo es que funciona esto? Porque la Constitución política protege al ser humano desde su concepción. Nos menciona que el concebido es sujeto de derechos. Y aunque el concebido no pueda ir a la escuela todavía, no pueda alimentarse directamente, su vida depende de la vida de la madre. Por lo tanto, si ella se encuentra en un estado de salud óptimo, si tiene también los cuidados necesarios, va a poder subsistir el concebido. Entonces los alimentos comprenden gastos del embarazo y posparto, todo en beneficio de la madre gestante, de modo que si garantizamos su vida, garantizamos también la vida de este individuo que no puede valerse aún por sí mismo y que está bajo su cuidado. ¿Y qué gastos podrían considerarse aquí? Por ejemplo, tenemos los controles prenatales, tenemos también las consultas médicas, medicamentos, suplementos, la misma alimentación, gastos del parto y luego no los cuidados posparto, entre otros, que podrían considerarse. Ahora, hemos descrito todos los elementos y ya más o menos podemos darnos una luz de la importancia de los alimentos y los elementos que lo componen, ¿no? Hemos hablado de la vivienda, hemos hablado de la educación, hemos hablado de la salud, de la integridad física, psicológica. ¿Y qué podemos concluir con ello? Que detrás de este concepto de alimentos encontramos derechos fundamentales. Por ello, la obligación alimentaria no debe entenderse solo como, bueno, me han demandado, tengo que pagar, sino que cuando hablamos de el alimentista, por ejemplo, los hijos, la responsabilidad existe incluso antes de cualquier proceso judicial que pueda existir. La Constitución reconoce como un deber y un derecho, por ejemplo, de los padres, alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Entonces, la demanda aparece cuando esa responsabilidad puede que no se haya cumplido del todo, pero por esa razón, la pensión de alimentos no es un favor que se está realizando, sino que es un derecho propiamente de los alimentistas, que ya vamos a ver en esta otra partecita quiénes pueden recibir alimentos. Solemos creer
que solo los niños pueden recibir los alimentos. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es que no. No solo los niños pueden recibir alimentos. En realidad, todas las personas son potencialmente beneficiarias de alimentos, siempre y cuando no puedan valerse por sí mismas. No importa si es niño, es niña, es adolescente, es adulto o incluso adulto mayor, tiene que existir para ello, ¿no?, los presupuestos que se establece por la ley para poder solicitar estos alimentos, pero en sí no existen mayores restricciones. Por ejemplo, normalmente pensamos en el hijo que recibe alimentos del padre o de la madre, pero también podría prestarse el caso de una persona adulta mayor que se encuentra en un estado de necesidad y de pronto reclama estos alimentos a sus hijos. Y claro, estos podrían dárselos siempre y cuando se cumpla con los requisitos de ley. Pensemos, por ejemplo, un ejemplo práctico en la señora Rosa. Rosa es una señora que tiene 78 años, no tiene recursos suficientes y tiene hijos adultos que tienen bastante capacidad económica. Dependiendo de las circunstancias concretas, podría surgir esta obligación alimentaria. Es por ello que cuando nosotros hablamos de alimentos, no estamos hablando exclusivamente de menores de edad. Bien. Ahora que ya mencionamos qué son los alimentos, qué comprenden los alimentos, quiénes pueden ser sus beneficiarios, vamos a preguntarnos ¿quién está obligado a pagar o a asumir los alimentos? Bueno, así como todas las personas pueden gozar de este beneficio de recibir los alimentos, todas las personas pueden pagarlo. Sin embargo, para poder ordenar el tema, porque si no sería todo un caos de responsabilidades, la legislación nacional distinguido dos regímenes de preferencia. El primero en cuanto a las personas mayores de edad y en el siguiente en cuanto a los menores. Vamos a hablar primero de las personas mayores de edad. Si una persona mayor de edad requiere ser prestada con alimentos, ¿quién es la primera persona en el primer orden en poder otorgárselos? El primer obligado sería el cónyuge. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona es casada y no puede valerse por sí misma, la primera persona convocada a asumir el pago de sus alimentos es su esposo o su esposa. Entiéndase aquí la relación del marido para con su mujer y la mujer para con su marido. Esto responde directamente a un deber de asistencia económica y emocional que se establece cuando uno contrae matrimonio. Y esto también se extrapola a la convivencia, ¿no? Toda vez que la convivencia también genera un semejante régimen legal y patrimonial. En un segundo orden, imaginemos que esta persona mayor de edad no es casada, no convive con alguien, ¿no? No tiene ni conviviente ni cónyuge y tampoco puede valerse por sí mismo. ¿A quién le corresponde asumir el pago de sus alimentos? Será a sus descendientes, es decir, hijos o nietos, siempre y cuando sean mayores de edad y también tengan la capacidad de solventar estos gastos. Y bueno, imaginemos que la persona no está casada, no convive, tampoco tiene hijos o de pronto su cónyuge, su conviviente o sus hijos no pueden valerse por sí mismos tampoco. Corresponde asumir el pago a sus ascendientes, es decir, sus padres o abuelos, si es que los tuviera y si es que estos también tuvieran la capacidad económica de poder aportar, ¿no? Y imaginemos que tampoco tiene cónyuge conviviente, no tiene hijos, no tiene sus padres, tampoco están. La responsabilidad en el último cuarto grado es de los hermanos. Eso respecto al primer caso, de mayores de edad. Ahora, en el caso especial del segundo régimen, menores de edad, se fija el siguiente orden de prelación. Tenemos en primer lugar a los padres. ¿Por qué los padres en primer orden? Porque ellos ostentan la patria potestad, la obligación alimentaria y de crianza de sus menores desde su concepción. Si es que los menores de edad no tuvieran padres, en un segundo orden corresponde a los hermanos mayores de edad. Esto se hace con la finalidad de poder mantener la integridad y la estructura familiar. Y a falta de hermanos mayores de edad que puedan solventar los gastos, tenemos en un tercer orden a los abuelos.
porque ellos tienen un parentesco directo en línea ascendente y en la práctica, en el día a día, ¿cuántos no hemos visto a abuelos haciéndose cargo de sus nietos, criándolos en reemplazo de los padres, ¿no? En la realidad peruana ellos son a menudo llamados a asumir esta responsabilidad. En un cuarto lugar tenemos a los parientes en colaterales hasta tercer grado. ¿Qué quiere decir esto? Los tíos o los sobrinos, si estos fueran mayores de edad, claro está, y puedan asumir los costos de vida del menor. Finalmente, si es que el menor no tuviera padres, hermanos mayores, no tuviera abuelos, no tuviera tíos, sobrinos que puedan asumir esta obligación, serán llamados en quinto orden cualquier otra persona responsable del niño, niña o adolescente, puesto que siempre se vela por el interés superior del menor. Esto quiere decir que este no puede ser dejado en desamparo. Incluso si no pertenece a su familia, un tercero podría ser demandado y obligado a cumplir con el pago de los alimentos. Entonces, ya nos ha quedado claro que cuando hablamos de alimentos no estamos hablando solo de comida, estamos hablando de todas las cosas necesarias, todo aquello que resulta necesario para atender adecuadamente las necesidades de una persona. Esto es su alimentación, esto es tener un lugar adecuado donde vivir, el vestido, la educación, la salud física, psicológica, la recreación. En los casos en los que corresponda también los gastos vinculados al embarazo, los gastos del posparto, ¿no? Desde la concepción hasta la etapa del posparto. Por eso, al inicio del programa nos preguntábamos, ¿no? ¿Los alimentos solo son la comida? Y después de todo lo que hemos explicado, podemos concluir que la respuesta es que no. También hemos aprendido que el derecho de los alimentos no es solo de los niños y de los adolescentes. Nuestra legislación contempla obligaciones alimentarias dentro de las relaciones familiares, ¿no? Siempre que cumplan sus requisitos establecidos por la ley. Y cuando hablamos específicamente de menores de edad, hay que tener en cuenta que la responsabilidad corresponde a ambos padres, porque no estamos hablando de un favor que se esté realizando a un padre o a una madre en beneficio, ¿no? del otro, sino que estamos hablando de la satisfacción de necesidades y los derechos de una persona que requieren protección. Ahora bien, para poder comprender también los alimentos nos llevan inevitablemente algunas otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuánto debe pagarse por la pensión de alimentos? ¿Existe un porcentaje establecido por la ley? ¿O es verdad lo que escuchamos que automáticamente corresponde el 60%? ¿O se toman en cuenta los ingresos, solo los ingresos del demandado o también las necesidades? ¿Cómo funciona eso? Bueno, todas estas preguntas van a ser materia de nuestros próximos Lunes de Familia. Lunes de Familia, un espacio para hablar claro sobre nuestros derechos y las leyes que protegen a nuestra familia. Y quiero invitarlos también a todos ustedes a formar parte de este espacio. Si después del programa les queda alguna duda sobre los temas que tocamos aquí, pueden hacernos llegar sus preguntas a través de los canales de Radio Televisión Millennium o al número de consultas legales 924-153-116. Basta con plantearnos su pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si el padre de mi hijo no tiene trabajo formal? ¿Puedo llegar a un acuerdo sin necesidad de una demanda? ¿Qué necesito para iniciar un proceso de alimentos? ¿O qué pasa si es que ya existe una pensión establecida y el demandado no la cumple? Vamos a ir seleccionando algunas de las preguntas más frecuentes y las iremos respondiendo en nuestros siguientes programas. Porque conocer nuestros derechos nos permite evitar conflictos, tomar mejores decisiones también. Soy la abogada Carmen Julca Salvador y esto fue Cuestión de Derecho. Gracias por acompañarme en el primer Lunes de Familia. Nos encontramos nuevamente en una próxima edición. Y recuerden, porque la ley es de todos. Muy buenos días. Cuestión de Derecho, porque la ley es de todos. Con la abogada Carmen Julca.